Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Hola, saludos a todos en el nombre del Señor. Aquí estamos en otro tema de la palabra de Dios, otra enseñanza, como una reflexión para nuestra vida espiritual, esperando que pueda servir de ayuda para cada uno de ustedes, para nuestras almas en el nombre del Señor. Este tema se titula El llamado, ese momento especial cuando Dios nos llamó para que fuéramos sus siervos. Y de eso vamos a hablar en este día con la ayuda de Dios. Primeramente vamos a ver cómo Jesús llama a sus discípulos o a algunos de sus discípulos. Primeramente vemos en Mateo 9:9 cómo llama a Mateo precisamente. Y dice la Escritura: y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele: sígueme. Y él se levantó y le siguió. ¡Qué momento tan especial! Cuando el Señor pasa por ese lugar allí donde Mateo estaba sentado y le dice que le siga. ¡Qué importante es! Porque este hombre hizo caso a la voz del Señor de seguirle, dejó su trabajo, dejó lo que estaba haciendo y siguió al Señor. Es un ejemplo para cada uno de nosotros esta enseñanza. También vemos cómo, estando Jesús y andando junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores, y díceles: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con Zebedeo su padre. Remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Qué importante es este llamado del Señor. Cómo el Señor Jesucristo pasa por allí el mar de Galilea y llama a estos hombres para que les sirvan, para que les sigan. Estos hombres eran pescadores, pero ya no iban a pescar más en el mar. Ahora iban a pescar hombres, iban a pescar almas para la gloria del Señor, para que siguiera este camino glorioso en el cual hemos sido llamados cada uno de nosotros para la gloria del Señor. Qué camino tan hermoso, qué camino tan grande, qué hermoso momento es cuando Dios nos hace el llamado a cada uno de nosotros. Vamos a ver también cómo el Señor, cómo Dios llama a su pueblo, a su gente, a sus discípulos, a los que le iban a seguir, porque siempre hubo un momento cuando Dios les hizo ese llamado glorioso. Dice la Escritura: y partiéndose él de allí, está hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él era uno de los 12 gañanes. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: ruégote que me dejes besar mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y volvióse de en pos de él, y tomó un par de bueyes y matólos, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos, y dióla al pueblo que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y servíale. Qué momento tan especial para Eliseo,
cuando Elías pasa delante de él y le echa el manto a Eliseo. Ese era el llamado de Dios. Ese era el toque de Dios en el corazón de Eliseo. Y Eliseo lo entendió y le dice: ruégote que me dejes besar mi padre y mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Elías sabía que le había dado el toque de Dios en el corazón de Eliseo. Y dice que se volvió y mató un par de bueyes y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos y dióla al pueblo que comiesen. Qué momento tan importante. Ya se estaba despidiendo de todos ellos, estaba despidiéndose de su trabajo, y para no dejar puentes mató lo que tenía, sus bueyes, para no dejar puentes que lo ataran para poder regresar otra vez al mundo. Era una persona decidida que tenía su decisión firme, sabía que Dios lo había tocado y estaba dispuesto a hacer lo que sea por la obra de Dios. Ir a ser un profeta como Elías. No era fácil en aquellos tiempos ser un profeta. Acuérdense que tenían que decirle la verdad a los reyes. A veces tenían que vivir en los desiertos sin tener que comer, sin tener que beber. Pero allí Dios siempre estaba con ellos y él renunció a todo lo de él para llevar esa vida tan grande delante de Dios. Por eso el llamado de Dios es tan grande. Y cuando Dios te llama, no te importa dejar lo que sea, porque sabes que Dios te está llamando, que Dios te está eligiendo, Dios te está escogiendo para algo especial, para un ministerio especial aquí en esta tierra. Qué glorioso momento. Qué día tan hermoso cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros, cuando Dios nos da ese toque glorioso en nuestro corazón para que seamos sus siervos. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es un motivo de glorificar a Dios. Si no lo has hecho, ahora es el tiempo de que glorifiques a Dios, porque tú sirves a Dios, no porque seas más inteligente que los demás. No es así. Si tú estás aquí es porque Dios tuvo misericordia de ti, porque Dios tiene algo contigo, tiene un plan contigo, y debes de darle gracias a Dios por estas cosas tan hermosas que hace el Señor en nuestras vidas. Y dice que Saulo, que aún respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, como vimos en la introducción, y cuando está haciendo todas esas cosas para destruir a la iglesia primitiva, el Señor va y toca su corazón, le hace un llamado especial a este hombre de Dios. Dice que iba camino a Damasco y súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y dice que cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué palabras del Señor. Qué palabras para tocar el corazón de Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En el momento que tú estás siguiendo a la iglesia del Señor, me estás siguiendo a mí, al que te dio la vida. No estás haciendo las cosas bien, Saulo. Pero Saulo tenía un corazón que él pensaba que estaba haciendo las cosas bien para Dios, y tal vez por ese celo que tenía por servir a Dios, Dios le hace un llamado especial porque lo había escogido para algo muy grande. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Ve a la ciudad y allí se te va a decir lo que tú tienes que hacer, cómo tienes que vivir, cuál va a ser tu vida, cuál va a ser tu ministerio. Te estoy llamando, Saulo, para que me sirvas, para que honres mi nombre. Y tenía que pasar por procesos muy difíciles, tenía que pasar por momentos muy duros este hombre de Dios, pero los pasó para la gloria del Señor. ¿Saben por qué? Porque entendió el llamado de Dios, porque oyó la voz de Jesucristo. Y a ti el Señor también te llama, a ti el Señor también te dice: ven,
Qué momento tan especial cuando el Señor llamó a sus discípulos que estaban allí a la orilla de la mar y les dice: vengan y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Aún recuerdo el llamado que Dios me hizo. Es algo que nunca olvidaré. Es el momento más feliz de mi vida. Ese momento cuando Dios pensó en mí para hacerme su siervo. El momento cuando Dios dijo: ven. Bendito momento. Cuando Dios miró a la tierra y pensó: voy a llamar a David para que me sirva, para que viva en este ministerio, y no quiero defraudarlo. Aunque a veces fallo, pero hago todo lo posible para estar bien con él. Quiero que se sienta feliz de que yo sea su hijo. Y sé que no he llegado a la altura donde debo estar, pero también sé que lo amo con todas las fuerzas de mi corazón. Él es la razón de mi vivir. Por Él respiro y por Él hablo. Mi vida no tuviera sentido si no estuviera a su lado. Esto es lo más hermoso que se puede experimentar en la tierra. Ahora Dios también te está llamando para que le sirvas, para que andes en una nueva vida al lado de Él. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Será el paso más importante de tu carrera. Solo escucha su voz que te dice: sígueme, y deja las cosas que te atan a esta tierra y emprende este camino. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Dios tiene un propósito en tu vida. En cualquier lugar del mundo donde te encuentres, allí está Dios contigo y quiere que te salves. No dejes que el enemigo cierre tus oídos para que no escuches su voz. El mundo necesita a Cristo y tú puedes ser un instrumento de Él. Solamente dile como Saulo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y ya la respuesta está dicha. Levántate y entra a mi redil, y allí se te dirá lo que conviene hacer.